Las golondrinas. Abril, con cuánta alegría van y vienen por tu cielo las golondrinas. Vienen y van, van y vienen, mas lo que en el cielo escriben nadie lo entiende. ¿Quién entendiera semejante misterio? La primavera. Así, no ignores que en los sitios más hermosos y los más apacibles ocurrieron sin duda o habrán de suceder las más terribles cosas a lo largo del tiempo. Largo, luego, de nuevo, en la devastación, sobre la muerte misma, van creciendo la hierba. Regresan poco a poco junio, la lluvia, un pájaro, las palabras, las risas y el olvido. Buenos días, en Arco FM ha comenzado Bahía Cultural. En el control técnico del sonido, Nano. Y les habla Luis Alberto Salcines, encantado de estar un martes más con ustedes. He comenzado leyendo dos poemas del poeta Eloy Sánchez Rosillo de su libro En el árbol del tiempo, una pequeña joya que editó Pretextos. Y así más vamos a entrar con los primeros invitados de hoy. Dos, uno que es un invitado muy frecuente porque cantidad de proyectos siempre entre manos hace que le invitemos a que esté en nuestro programa. Y me refiero a Raúl Reyes, que acaba de editar y de coordinar un libro sobre el pintor Luis Polo, del que vamos a hablar. Y también nos acompaña una nieta de Luis Polo, el pintor, Maika Polo. Raúl, bienvenido. Buenos días, Luis. Pues nada, un placer estar contigo aquí en la emisora de Arco FM y a la que usted mande. Y Maika, también bienvenida. Hola, muy buenos días. Que estás en el programa y para hablarnos nada menos que de tu abuelo, de un artista y de una saga familiar, porque también nos vamos a tener que referir a tu padre, que también era pintor, ¿no? Pues sí, muy buenos días, repito, a todo el mundo y muchas gracias por invitarme a este programa en el que vamos a hablar de Luis Polo Martínez Conde, efectivamente mi abuelo y padre de Luis Polo del Campo, que era mi padre y también nieto de Luis Polo Sobrón, que es mi hermano, todos muy metidos en el tema de la pintura. Una genética absolutamente artística, ¿no? Una vena creativa. Pues sí, aunque yo no la tengo por esa vía, ¿vale? Pues el motivo también es, primero, la publicación del catálogo de la muestra que tiene lugar en el Museo Marítimo de Santander. El título de la muestra, Crónica viva de la Bahía de Santander en los albores del siglo XX. Luis Polo Martínez Conde. Nació en 1884 y murió en 1941. ¿Qué es esta muestra, Raúl, que se puede visitar en la sala Naus de, como digo, el Museo Marítimo? Sí, primeramente eso, vamos a hablar un poquito de la exposición, que yo creo que inauguramos el 12 de marzo pasado. Y pues hemos querido con ese título, que yo creo que es muy descriptivo, una crónica viva de la Bahía de Santander y sus alrededores, pues un poco recogimos ahí todo el trabajo que hizo Luis Polo Martínez Conde, un pintor del natural y eminentemente amateur, como le gustaba decir. Él no tenía ningún afán de protagonismo ni de reconocimiento, simplemente era pues eso, un cronista vivo, ¿no?, que se paseaba por las calles, por el puerto, por todos las muelles de Santander a principios del siglo XX, con el único afán de, pues eso, de hacer sus pequeños cuadritos al óleo sobre el lienzo para recoger esas imágenes que a él le motivaban, ¿no? Pues un barco en el mercante que entraba al puerto, los veleros en la bahía. Y entonces hemos seleccionado la mayoría de las obras, muchas de ellas de pequeño formato, algunas de medio formato y alguna más grande, prácticamente todas las que hizo un poco relacionadas con Santander, y las hemos expuesto ahí en el Museo Marítimo del Cantábrico, que yo creo que es el sitio ideal para recoger esta muestra. Paisajes de la bahía, el tráfico de los barcos, como dices, y también algunas calles interiores próximas a la línea costera. Sí, él nació en Zaragoza, pasa que el padre, curiosamente, atraído por el doctor Madrazo, que
ayer hemos desmontado la exposición del precisamente a gestionar, ¿no? A ser el gerente del sanatorio de Doctor Madrazo en Santander. Pues vinieron toda la familia a vivir a Santander, y él desde pequeño ya tenía conocimiento porque pasaba aquí temporadas en verano y en Vega de Paz y eso, y siempre le atrajo mucho pues la bahía de Santander. Entonces cuando vinieron y tal, que vivieron en Menéndez Pelayo, pues él se daba sus paseos y todo aquello que le atraía, tanto del entorno de la línea del mar como del interior de la ciudad, pues lo recogía en esos pequeños documentos gráficos. Medianas y sobre todo pequeñas dimensiones, algunas casi tamaño tarjeta postal, ¿no? De una cierta minuciosidad. Sí, la mayoría incluso más pequeñas, ¿no? Él cogía su pequeña cajita de tubos de óleo, pequeñas paletas que alguna mostramos allí en la exposición, y nada, se iba paseando, y ahí en mí, pues sin caballete ni nada, pues recogía esas escenas que curiosamente luego no ampliaba como hacen muchos, ¿no? En su estudio, pues ya en como una si fueran bocetos o apuntes, sin embargo eran obra definitiva. Era una obra definitiva que la mayoría de ellas luego apuntaba, ¿no? Por detrás, sí, pues la referencia, pues el barco mercante de no sé qué, que pues tal fecha atracó en la bahía, o fiestas de no sé qué, ¿no? Entonces esa crónica viva que no la hemos conocido, pues es la que se recoge ahí, ¿no? Y sobre todo muchas escenas paisajísticas, que claro, de sitios de Santander que han desaparecido o se han modificado grandemente, ¿no? Es que eso es una de las preguntas que te quería preguntar a ti y a Maika, que el valor que tiene la pintura, cuando es una pintura de época, frente a la fotografía, que documenta cómo era un paisaje físico, ¿no? La fotografía viene más tarde y luego retrata esos espacios, evidentemente, pero en la fotografía el pintor, cuando es fiel a la realidad, aunque le añada un punto de poesía o de interpretación personal, pero documenta cómo eran aquellos espacios y, sobre todo, claro, cuando los ves y lo comparas con el tiempo actual. Sí, efectivamente, ¿no? Además eso, él tenía cierto toque de humor, sobre todo en las escenas más festivas o costumbristas, digamos, y luego pues eso reflejaba fielmente, o con la capacidad que él tenía, pues eso, ¿no? En las escenas esas, pero con un detallamiento, ¿no? Y una cuestión muy personal. Para mí es un hombre atemporal, un poco muy personal, por su sensibilidad que siempre tuvo desde pequeño, tanto para el arte como para la literatura, que luego le llevó y derivó en una enfermedad mental, que bueno, luego podemos hablar de ello. En los paisajes generalmente son paisajes desnudos, sin figura humana, pero en algunos sí que hay, digamos que dando una imagen de vitalidad, de sitios de paseos, de la vida cotidiana de Santander, ¿no? Los paisajes, lo que son así unas vistas más amplias, la mayoría son sin figuras. Luego sí que tiene muchas escenas en la playa o eventos, por ejemplo, una avioneta que aterrizó en el Sardinero, fiestas que se hacían antiguamente en la Alameda. Todo eso sí que coge desde un punto de vista casi nada, pues eso. O un coche que pasa por el paseo de Pereda nocturno y tal, porque otra parte que sí que la trajo mucho, y también hemos hecho un pequeño especial en el catálogo que vamos a presentar este martes a la 28 de abril a las 19 horas, la noche. Los paisajes nocturnos con la luminosidad de los barcos y melancólico que él podía tener y tal, pues le gustaba mucho pasear de noche por la ciudad. Entonces esas mismas escenas que durante el día yo las reflejaba en un periodo también muy concreto, ¿no? En 1923, 1925 y tal, pues se paseaba por la noche, pues igualmente por el puerto. Entonces son muy curiosos porque son escenas para mí realmente curiosas. Hay un predominio, me da la impresión, del formato horizontal, ¿no? De paisaje con totalmente, la línea, como si fueran panorámicas, aunque en pequeña dimensión, pero panorámicas, ¿no? Las pequeñas son todas eso, digamos como una tarjeta postal en formato paisajístico, pero luego los grandes cuadros, sobre alguno que tiene un formato normal, la característica también que era un formato extra largo, o sea, que podía medir igual 14 de alto por 80 de largo. Claro, en unas visiones panorámicas de la ciudad, me acuerdo de una, por ejemplo, de la bahía desde el Alta, en la antigua Alta, que ahora es el Paseo de Altamira, que se ve perfectamente toda la ciudad, toda la bahía, todo el puntal. Claro, es un formato como se hacen ahora, ¿no?, las fotografías panorámicas. Óleo sobre lienzo fundamentalmente, en alguna ocasión también sobre tabla.
Sí, en algunas de las que menos sobre tabla. Otros eran lienzos adheridos a tabla, pero ya te digo, como los hacía el natural, pues era eso. Pedazos de lienzo pintados con minuciosidad y eso. Entonces, bueno, no sé, se me ha olvidado ahora, te iba a haber comentado una cosa. Cuando vuelva a la memoria, cuando lo evoques, nos interrumpes. Que decir eso, que básicamente todos son escenas eso, ¿no? O bien paisajísticas o bien de fragmentos de la ciudad. Y que es fundamental, y un autorretrato. El único que él se hizo. Es un autorretrato precioso, a mí me gusta mucho, me parece de una delicadeza. Y además se le ve, yo si lo analizas, se le ve ya el trasfondo un poquito de esa enfermedad mental que le rondaba en la mente en el autorretrato. Y es curioso que solo hizo uno, ¿no? Que tenga conocimiento en la familia. Que sepamos uno, sí. Solamente. No hay bocetos, no hay ningún otro, porque toda esta exposición, que también lo tenemos que decir, no ha sido gracias sobre todo a la familia Polo Sobrón, que son propietarios hereditarios de toda la colección. Decir, la colección que se muestra procede de la familia, fundamentalmente. Exclusivamente, sí. Toda, porque ya te digo, como no tiene ninguna ambición económica, pues nunca vendió sus obras, nunca trabajó para otra gente que le contratara un encargo y tal. Entonces, bueno, pues eso pasó a su único hijo, que luego podemos hablar de Luis Polo del Campo, y del hijo pues pasó a sus nietos, que lo han guardado con mucho cariño, y por eso ha sido posible hacer esta exposición, ¿no? Porque esos pequeños objetos tan pequeños y tal sería muy difícil si no se hubieran guardado con esmero, ¿no? Maika, ¿le llegaste a conocer? No, he sido un abuelo claramente desconocido, porque mi abuelo murió en 1941. Entonces, te he hecho la pregunta y no me he puesto a mirar la fecha de nacimiento y los años que podría tener. Perdóname, pero ha sido una forma espontánea de hacer la pregunta, porque cualquiera dirá, oye, ¿qué edad tiene esta mujer? Pues nada, no era eso. Repito que un abuelo muy desconocido a todos los niveles, porque no solamente físicamente no le hemos conocido los nietos, sino también y sobre todo porque no apenas oíamos hablar de él en casa. ¿Y vuestro padre nos hablaba de él? No, nuestro padre no nos hablaba de él. Y por ejemplo, los cuadros porque en vuestra casa había cuadros. Uno. ¿Nada más? Que yo recuerde, que yo me llame la atención, cuadro como tal. Había un cuadro del que Raúl ha estado hablando, en el que se ve desde el alta, se ve todo Santander, con la bahía al fondo, y ese cuadro estaba encima del sofá de casa, del cuarto de estar de nuestra casa. Ese cuadro sí nos ha marcado un poco para pensar en la obra pictórica de este hombre, del que no conocíamos apenas nada. Sabíamos que su vida había terminado en una desgracia, pero nada más. Siempre pensamos que para mi padre era doloroso tener que hablar de él. Y como nunca lo habíamos conocido, pues la verdad que el tiempo pasó y así va el tema, hasta que creo que fue en 1967 o 68, en el Ateneo de Santander, instigado más bien por amigos que estaban con él en la junta del Ateneo, pues llegó mi padre a exponer unos cuadritos en una reunión del Ateneo, que no recuerdo cómo se llamaba, un día a la semana la hacían, y le costó muchísimo esfuerzo. Yo igual tenía ya 16, 17 años y era consciente del esfuerzo que hacía mi padre presentando públicamente esos pequeños cuadritos. Pero es curioso, Maika, ¿no? Abuelo. Porque ese, digamos, entre comillas, vacío que le hacía a su propio padre cuando él la demostró en escritos y tal, pues que le tenía mucho aprecio, que le acompañaba de pequeño a esos paseos donde él pintaba y cogió la afición precisamente acompañando al padre. Sí, hay un texto en el catálogo, un fragmento que dice: gustaba de salir conmigo de paseo y así de este modo fue apoderándose de mi infantil naturaleza el interés por el arte y la belleza. Ahí reconoce claramente Pero clarísimamente. Aparte de que yo terminé el otro día hablando en la presentación de la exposición, precisamente quería remarcar
esto último que digo, en boca de mi padre. Fue un padre amantísimo. Pero todo lo guardaba para él. Fue justamente cuando murió mi madre y deshaciendo la casa familiar, se abrió un armario en el despacho de mi padre donde estaban perfectamente apilados y perfectamente, bueno, pues catalogados por él, por detrás de cada cuadrito, pues toda la obra pictórica de este artista, sí, de este hombre. Él se preocupó, que luego decía yo eso, que Luis Polo Martínez Campos sí que solía escribir por detrás aquellas cosas que él retrataba, ¿no? Pero en cambio muchas de ellas no. Y entonces fue el padre, que es el padre de Maica, Luis Polo del Campo, el que se preocupó de detallarlo. Contextualizando un poco. Efectivamente. Un poco el año, el sitio y tal. Sí. O sea que era... Realmente aprecio a la obra, la tenía mucho. Mucho, sí. Y realmente esto fue para nosotros, pues vamos, fue una cosa impresionante ver aquello. Y posiblemente cometiéramos el error, pero por otra parte lógico, de repartirnos esa obra. No haber sido capaces entonces, ya éramos adultos todos, claro, de hacer primero una, no sé, como una catalogación sí. De toda la obra, haberla hecho de una manera mucho más concienzuda de cómo la hemos llevado a cabo. Bueno, cada hay que uno de nosotros a tu hermano Luis. Sí, pero nos la repartimos, Raúl. Pero bueno, repartir la colección es natural. Es natural, decir, sí, digo que es natural. Herederos, ¿qué vas a hacer con ella? Pero ahí nos hemos perdido cosas, porque había también algunas anotaciones de mi padre que en ese reparto pues sí que se perdieron. Sí, se perdieron. A mí me habría gustado que se hubiera podido exponer primero lo general, el completo, y después ya cada uno, pues bueno, evidentemente, pues nos habríamos llevado una parte correspondiente. Lo curioso es la genética, como antes decíamos, artística, ¿no? Tu abuelo pintor, sí. Tu padre pintor, y continúa la saga con un hermano vuestro, es decir, el tercero de la tercera generación, también pintor. También estilos muy distintos, de cómo era tu abuelo, cómo era tu padre, y la abstracción lírica de tu hermano Luis, ¿no? Sí, exactamente. Es más, yo no sé si en todas las familias sucede, pero vamos, Luis tiene incluso una nieta que yo cuando veo lo que hace esa niña me parece maravilloso. Quiero decir que un poco está. Una nieta de tu hermano. Sí, o sea, una nieta de mi hermano. Hablaríamos ya entonces de 5 generaciones, como se introdujera no también en el mundo. Ya es más incierto lo que puede pasar, pero sería curioso, 5 generaciones. Sí, efectivamente. Lo curioso de este hombre, de Luis Polo Martínez Conde, es que no solamente se dedicaba a la pintura, es decir, su sentido artístico le llevó, a mí me importa también mucho decir eso, le llevó también a la literatura, pero sobre todo a la creación literaria. Y a mí me parece que era bastante bueno, desde un punto de vista más periodístico. Cronista casi, ¿no? No solamente cronista, en parte sí, Raúl, y en parte también, por ejemplo, todo lo que tiene sobre la Vega de Pas, bueno, pues tiene un carácter periodístico como muy interno, como muy sentimental, como muy propio de personajes de la época, etcétera, y luego también de la vida del campo pasiego, claro. Bueno, y también de Santander, sí. En Santander también, porque él al salir con las pinturas, al salir con su cajita de pinturas, él también escribía. Él escribía porque participaba, porque era colaborador de determinadas revistas locales. Entonces, pues, que salen los soldados para el frente de África. Allí estaba él y allí hacía su aportación. Que un barco se estaba en una situación apurada por la tormenta, allí estaba él. Muchas veces con mi padre también. Y yo todo eso lo he visto en la revista La Montaña, en el Cantábrico, fundamentalmente, y me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención. Y luego, en ellas, yo, gracias a ellas, he descubierto la naturaleza de mi abuelo. Gracias a lo que escribe, para mí mucho más que a lo que pintaba.
Entonces, esa sensibilidad que antes decía Raúl, que mostraba, lo que mostraba también era, pues eso, un carácter muy rebelde, decían sus padres. Yo creo que no era solamente rebeldía, era que posiblemente hay gente que esa sensibilidad le lleva a ser diferente a los demás. Entonces, luego pues puedes tener trastornos mentales que no se tratan, o que nadie cree que sea un trastorno mental, sino que sea fruto de, pues eso, de rebeldías o de no portarse bien, siendo niño. Y una época complicada, ¿no? Muy dura. Además, viniendo de una familia, digamos, bien, ¿no? Sí. Como era su padre, ¿no? Sí, que incluso sí. eso, la persona que estamos hablando, Luis Polo Martínez Conde, pues decidió, ¿no?, de casarse con una mujer que se enamoró de ella en Santander. Sí. Y a sus padres pues no les parecía conveniente esa mujer. Claro. Y él, a pesar de todo, insistió en ello por amor, se casó con ella y los padres les heredaron. Sí, les heredaron de inmediato. Siempre nos dijo mi padre, cuando en algún momento tenía que hablar de él, en algún momento, porque aparecían familiares que eran sus tías, hermanas de Luis Polo Martínez Conde, y entonces se hablaba algo para que supiéramos quiénes eran, pues mi padre veía claramente la situación que tenía su progenitor, vamos, claramente. Y eso, ¿no?, fue ese primer toque que le dieron de realidad, pues yo creo que le supuso ya una cuestión mental que lo fue llevando con el tiempo. Aún así, su padre, ¿no?, Luis Polo Español, nunca le abandonó, digamos así, por detrás o de tal, pues le ayudaba, o le dejaba una casa, o le conseguía trabajos. Y a la muerte de su padre, Luis Polo Martínez Campos, yo creo que entró en crisis porque, digamos, era el único sostén o la persona que le comprendía, ¿no?, por decirlo así, de la familia, ¿no? Sí, además tenía un fuerte componente social su vida, estaba muy obsesionado por las cuestiones sociales, muy obsesionado. Entonces, él se creía que para él lo más importante de todo en la vida era ser honrado, ser humilde, y le parecía que la vida que llevaban su familia, pues no le resultaba atrayente en ese sentido. La prueba está que desde bien niño que era, pues sí, se puede hablar de rebelión, entre comillas, claro. Se escapaba del colegio en el que estaba interno, en los Escolapios de Villacarriedo, iba a casa de su abuela paterna, que vivía creo que no era en Vega de Paz, que debía de ser en San Pedro del Romeral. No quiso estudiar la carrera que sus padres y su tío abuelo, el doctor Madrazo, le habían asignado, que era la de medicina, para poder en el Sanatorio Madrazo tener también una continuidad dentro de la dinastía, por decirlo así. También se rebeló, se marchó de Madrid rápidamente, hizo lo que le parecía a él conveniente. Mil cosas de estas que te indican que era una persona socialmente preocupada por eso. Y digo, por último, en este tema, que se me ha olvidado antes, claro, cuando nos dijeron que mi abuela, encantadora, por cierto, su mujer, a esa sí la conocimos, nuestra abuela había sido rechazada por sus suegros porque tenía 2 o 3 años más que él, siendo pequeños, pues te lo puedes creer, pero a medida que creces dices, ese no es el problema claramente era social. Esa era la cuestión. Ahora queda pendiente un trabajo también importante, más difícil, que sería recuperar los textos que están por ahí publicados, ¿no? Sí. Ya te voy a hacer la última pregunta, Raúl. Miles de proyectos, la edición del libro sobre el doctor Madrazo, este catálogo ahora preciosamente diseñado como todos los tuyos de Luis Polo.
¿Se puede contar algún proyecto en el que estés? Porque los creadores no les gusta mucho hablar porque dice que traen mala suerte de lo que traen entre manos o de los posibles trabajos. No vamos a dejarlo así porque curiosamente parece que es adrede, pero se ha juntado en estos primeros meses varios proyectos que tenía en danza, algunos durante años, y mira, casualmente esta tarde en la Biblioteca Central de Cantabria tenemos un taller creativo con Sonia Piñeiro en relación a la exposición suya, y nada, y bueno, y retomando un poquito el tema de la exposición y el catálogo que se presenta hoy en el Museo Marítimo. El catálogo de Luis Polo Martínez Conde de la exposición se presenta el próximo martes 28 de abril a las 19 horas, y tanto la exposición como el catálogo ha sido posible gracias a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, con la colaboración del Museo Marítimo del Cantábrico. En el catálogo, que tampoco lo hemos hablado, hay, bueno, yo hago un pequeño texto de introducción, pero hay un texto que habla especialmente sobre la bahía de Santander, de Luis Pedraz, y luego hay otro texto más amplio de Maica Polo Sobrón, que está aquí ahora con nosotros, pues que habla un poco de la biografía, de su abuelo. O sea, es un pequeño catálogo, no es un libro, es un catálogo pequeño por las circunstancias económicas que había en el momento, pero bueno, yo creo que es digno y es el inicio de lo que decías tú, un descubrir a esta persona totalmente desconocida y que hizo mucho por Santander y la cultura de Santander, que luego su padre hizo lo mismo, y es un placer tener la ocasión de haberlo hecho. Pues nada, Maica, la propuesta para el futuro, una exposición de las tres generaciones, tu abuelo, tu padre y tu hermano, Luis Polo, los tres. Estaría bien. Sí. Pues igual metemos a la niña también. Muchas gracias por estar en el programa, enhorabuena, y remitimos de nuevo a que hoy, martes 28, se presenta en el Museo Marítimo este catálogo. Muchas gracias a los dos y enhorabuena. Gracias, Luis, como siempre, un placer. Gracias, sí. Pues seguimos en el programa y vamos a escuchar la primera canción de las dos que habitualmente oímos en esta ocasión. El grupo indie madrileño Niña Polaca, con este último trabajo con un largo título que además viene muy a cuento para estos días que estamos atravesando de conflictos bélicos. ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? De la ciudad, como a todos últimamente, se ha quedado frente al mar, porque aquí no queda nada, nada por luchar. No sé en qué momento se rompió como un plato en Navidad el equilibrio entre el progreso y la cabeza. Y ahora que viene la guerra, ven conmigo a cantar himnos por todas aquellas vidas que estudiamos en el cole, que luego fueron mentira. ¿Dónde coño está la ONU cuando más la necesitas? Perdí el tiempo y el dinero en apañarme para la vida. Se han soltado muchas manos que se unen otra vez los barrios, que si estiran todo es poco, la estaca ya se ha roto. No sé en qué momento se rompió como un plato en Navidad el equilibrio entre el progreso y la cabeza. Y ahora que viene la guerra, ven conmigo a cantar himnos por todas aquellas vidas que estudiamos en el cole, que luego fueron mentira. ¿Dónde coño está la ONU cuando más la necesitas?
Pues estos eran Niña Polaca. Continúa el programa y después de la conversación con Maika Polo y Raúl Reyes, vamos a hablar un poco del mundo del libro. La semana pasada, 23 de abril, Día del Libro, y hoy vamos a hablar de ello con Jesús Serrán, un editor de referencia, Ediciones Valnera, y que suele venir con frecuencia a nuestro programa. Jesús, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer para mí estar contigo hablando y como siempre, o como casi siempre, el tema de los libros. Claro que hablamos de más cosas, pero yo creo que tenemos una complicidad especial en torno al mundo del libro, ¿no? Es lo que más nos une muchas cosas, pero el libro es uno de los lazos más fuertes, desde luego. Y más en estos días, ¿no? Porque después del Día del Libro, que fue la semana pasada, el día 23, pues bueno, queda un poco los ecos de las novedades, de los libros que uno compra, que empieza a leer, las recomendaciones que nos hacemos entre todos. Yo lo que quería preguntarte es las novedades que tienes, que has publicado recientemente con Valnera. En concreto, te quería preguntar por una primera que me ha sorprendido porque no es, digamos, el campo habitual tuyo. Una biografía sobre el atleta cántabro, medalla olímpica, José Manuel Abascal. Sí, por una serie de casualidades, pues nuestro catálogo se va a enriquecer este año con 3 medallistas olímpicos. José Manuel Abascal es el segundo libro que publicamos porque el primero ha sido un libro de cómic ilustrado por el propio Andrés Jiménez, medalla de plata en Los Ángeles. Otra sorpresa también, sí. Exactamente. Y él era dibujante de cómic siempre, y entonces hemos publicado Mi loca historia del básquet, el niño que nunca dejó de soñar, y bueno, ha tenido muchísimo éxito en Sant Jordi, ha estado firmando en varios sitios, en varios lugares, la FNAP, Norma, Santos Ochoa, en un día que le resultó, bueno, muy, muy productivo, y a nosotros también, porque hemos hecho 1.500 ejemplares, la distribuidora los puso en marcha el día 13 de abril y a fecha de hoy estamos haciendo una reedición de 1.000 ejemplares, porque la verdad es que la prensa se ha volcado. Es lo que pasa cuando a veces tienes sorpresa, novelas... Al cambiar del lenguaje, la persona es conocida en una faceta, de repente aparece en otra distinta, ¿no? Sí, pues ha sido un aluvión de noticias de prensa, de radio, de todo, y lo que nos queda. Porque claro, están descubriéndolo y están diciendo, pero si este hombre dibuja y era muy buen dibujante. ¿El texto también es suyo? Sí, todo es de él, todo es de él. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una labor de limpieza, de adaptación de los dibujos, porque los dibujos ya tenían bastantes años. Curiosamente, el libro tiene 3 partes. Una parte actual, en la que él habla de su vida, de cómo le surge la afición al cómic y cómo se hizo especialista en jugador de baloncesto. Eso es, acabamos primero. Luego tiene Mi loca historia del básquet y luego tenía un diario de Los Ángeles. Al tiempo que estaban en Los Ángeles haciendo la preparación para la Olimpiada y en la misma Olimpiada, él iba dibujando y haciendo un diario. Te puedes imaginar que esos dibujos estaban amarillentos, ya tenían 40 y tantos años, y bueno, ha quedado el libro que parece nuevo. Y el de José Manuel Abascal, pues llevábamos 1 año y pico escribiéndolo. Julio Ruiz Opiz, un compañero mío de Casturdiales, deportista y un hombre apasionado y experto en deportes, que ha hecho toda la parte, digamos, de José Manuel Abascal, toda la parte deportiva, y yo que he escrito la parte biográfica. Y justo ese libro acaba de llegar, todavía no ha salido a las librerías, pero ya está en el almacén. Ya tenemos los 1.500 ejemplares para uno de los grandes del 1.500. Más novedades, Jesús Carazo, una antología completa. Sí, Jesús Carazo dice que no va a volver a escribir, tiene 81 años y entonces ha dedicado el último año a recoger en una antología muy original las 50 obras que él ha escrito, tanto de teatro como de memorias, novela juvenil y la novela, digamos, normal. Entonces, lo que ha hecho es, cada uno de los libros presenta un par de críticas de los que salieron en la prensa en su día, un resumen del argumento y luego 2 fragmentos de la obra. Es algo que te permite estar leyendo, que te permite estar saltando de un texto a otro. Y bueno, es una recopilación que quizá no llegue mucho al gran público,
pero desde luego que había que editarlo porque es un libro muy entretenido y muy diverso y que te da una visión completa de la gran literatura que escribe Jesús Carazo. Y en estas fechas, después del Día del Libro, pero en vísperas de las ferias del libro de Torrelavega y de Santander, una publicación dirigida preferentemente para los niños, que nos acerca el problema de los que padecen TEA, trastorno de espectro autista. Sí, Mara y su libro mágico, que está teniendo también muy buen recorrido. Está escrito por una profesora especializada en ese trastorno autista y que además es madre de un niño autista, y está escrita con todo el cariño y con unas ilustraciones preciosas de Virginia García, una ilustradora fabulosa, de las que todavía siguen dibujando a mano, no desde el ordenador. Y sí quisiera hablar de otra novela que a mí me parece que es un gran descubrimiento, pese a que su autor tiene 78 años, pese a que ha sido 2 veces finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León y uno finalista del Premio Nacional de la Crítica. Moisés Pascual Pozas, un auténtico desconocido, un señor que ha sido profesor de universidad en 10 países, es viajero impenitente, de hecho ahora está en Italia, y ha escrito una novela que desde el marketing, digamos, de nuestra editorial decimos la literatura como era, con una riqueza de vocabulario, con una riqueza en la estructura, y ha escrito una novela que se titula El viento me cuenta cosas. Moisés Pascual Pozas, de verdad, no vamos a vender mucho. El título es precioso, ¿eh? El título es precioso. Y si la gente entra en Valnera y pica en la novela, hemos puesto una milonga que se titula así, El viento me cuenta cosas, y bueno, con una portada magnífica de Maite Niebla, nuestra portadista, aparece Carmelín, que es un enano que, como él dice, bueno, soy un enano, pero soy alto, soy el pívot de los enanos, que cuenta una historia porque va a unas clases de creación literaria y la profesora les dice, dejaros ya de contar cosas del universo, de viajes y de tal. Joder, indagar un poco en la memoria, indagar un poquitín, a ver de dónde venís. Y Carmelo empieza a descubrir la historia dura y triste de sus abuelos de la posguerra, y se va descubriendo hay una España de orfanatos, una España de trampas en las construcciones y en los trazados de las carreteras, etcétera, etcétera. Me parece grandiosa la novela, muy complicada de leer, pero me parece grandiosa. Pues ahí queda el ofrecimiento a los lectores. Jesús, antes decía los días de la semana pasada en torno al libro, pero ya en Cantabria, en las próximas semanas, dentro de un par de semanas, una semana, la Feria del Libro de Torrelavega, viene después la de Santander, jornadas un poco festivas, alegres en torno al libro, ¿no? Sí, nosotros acabamos de venir de la Feria del Libro de Medina del Campo, luego vamos a ir a la de Torrelavega. Después estamos invitados en la Feria del Libro de Portillo, que es un pueblo de Valladolid, y luego viene la de Madrid, que claro, también estaremos. Eso es la gran fiesta, ¿no? En torno al libro, sin duda. Y este año el gremio de editores ha sido invitado, y ya a partir de allí iremos siempre a la Feria del Libro de Valladolid, coincidente en fechas con la de Madrid, pero bueno, es una noticia estupenda que Pedro Ojeda, profesor, escritor, organizador de la Feria del Libro de Valladolid, ha dicho que por encima de todo tenía que estar en esa feria tan importante el gremio de editores de Cantabria. Y todavía no sabemos si estaremos o no en la Feria del Libro de Santander. Bueno, ya veremos, abordaremos el tema porque como ya quedó un conflicto del año pasado, a ver si se resuelve o no, te invitaremos a que desde el punto de vista del editor intervengas. La semana pasada en la columna que habitualmente publicas en el Diario Montañés hablabas de la sobreproducción editorial, al hilo también de Cegal, que ha hablado sobre ello. Se publican muchos libros y sin embargo parece que no hay lectores para tanto, ¿no? ¿Hay sobreproducción editorial, Jesús? Muchísima. Estamos viviendo en una burbuja.
en una burbuja en la que tengo que sacar muchas novedades, porque cuando me devuelvas las que he sacado hace 3 meses, no quiero tener que pagarte al distribuidor, digamos, ¿no? Entonces, si tú me devuelves las novedades, yo te envío otras y otras y otras, y así la rueda se va alimentando. Me parece que escribí la semana pasada, sí, efectivamente era un tema irónico de prohibir la lectura, que era la mejor manera de fomentarla, prohibirlo. Sí, sí. Un golpe Centrarnos solo de en ironía. Pero es sí. que fíjate que se dice por parte de CEGAL que el 46% de los libros no venden ni un solo ejemplar y solamente un 4,5% de los que se publican consigue vender más de 100 ejemplares o 100 ejemplares. Es que es tremendo, ¿no? Y yo te diría que es que de ese 46% que no consigue vender ningún ejemplar, muchas veces ni siquiera consigue salir al mostrador de una librería. O sea, lo tengo claro que los libreros están obligados a recibir las novedades y muchas veces miran el albarán de recepción de las novedades, ven si algún título les llama la atención o han leído algo en prensa, y eso lo sacan de la caja, pero el resto los dejan. Los dejan en la caja y cuando el distribuidor dentro de 3 meses les diga que les va a facturar, ellos lo devuelven. Hay libros que ni siquiera tienen la oportunidad de salir del envoltorio. Es así de triste. Estamos viviendo desde hace tiempo somos gigantes con pies de barro. Pero bueno, yo lo estoy bien a decir, pero da lo mismo, ¿sabes? Ya, es que yo creo que a esto ha contribuido mucho estos sellos editoriales que se hacen por encargo, ¿no? Ahora mismo se pueden hacer tiradas a capricho. Sí. Yo quiero 100 ejemplares, yo quiero 125, no como antiguamente que te decías o 300 o 500, por decir cantidades así grandes y rotundas. Ahora cualquier señor que se pone a escribir dice, yo he escrito una novela, yo he escrito mis memorias, y se puede permitir el capricho, ¿no? Y luego lo que sucede, por otra parte, también es que las multinacionales, concretamente las multinacionales, editan el 50% frente a las editoriales independientes, que son las que apenas tienen un hueco, ¿no? Porque son las grandes editoriales nacionales las que publican eso, un 50%. Sí, ellos consiguen copar todo el mercado y, bueno, publican, si encuentran una línea que ha gustado a la gente, pues qué sé yo, asesinatos, violaciones, vampiros o pues lo que sea, están meses y meses y meses sacando títulos iguales. Es increíble, ¿no? Es así como funcionan. Entonces se produce una serie de repetición de títulos, de repetición de temas que empobrece mucho la lectura. Pero bueno, es así. El mundo editorial, hay quien dice que la calidad está en el 20 y tantos o 30% de lo que publicamos las editoriales pequeñas. O sea, eso lo dice gente que está incluso metida en ese mundo editorial, ¿no? Que, bueno, pues es así de triste. Es que luego el otro problema es que estas editoriales por encargo, estos autores que publican como autoedición, lo encargan a una editorial y demás, pero el otro problema añadido es que estas editoriales que trabajan por encargo no funcionan o no trabajan como editoriales, en el sentido de que sean correctoras, que la publicación se haga con el rigor correspondiente, ¿no? Viene un autor, dice, yo he escrito una novela, he escrito un atillo de poemas, 40 poemas, pues ahí, según me los envían, los publico. Y no hay un corrector, no hay de estilo, incluso ortográfico, de tantas cosas, y por eso los libros, en fin, salen como salen, ¿no? Sale como salen. Los grandes problemas es eso, es la autoedición. La autoedición que tú pagas, oye, porque es curioso, ¿no? Todo el mundo en este país quiere escribir, aunque muy pocos de esos escritores quieren leer, ¿no? Entonces, por una parte está la autoedición. Es que te lo dicen, conoces autores que dicen, he escrito un libro, y tú les conoces y dices, si no han leído un libro en su vida, nunca te han comentado nada, y sin embargo se han atrevido a publicar un libro, a escribir un libro. Eso se conoce que, aunque no dé mucho dinero, el escribir da mucho prestigio. Sí, oye, soy escritor, es curioso, ¿no? Lo llevarían en el DNI escrito, soy escritor. Sí. Entonces, por una parte está la gran superproducción de los grupos editoriales fuertes, y por otra parte, bueno, que tampoco te creas que cuidan mucho, ¿no? Porque cuidan mucho el tema, porque incluso editoriales como Planeta y otras así ya tienen otras editoriales más pequeñas dentro del mismo grupo que se dedican a la autoedición. O sea, Punto Rojo y otras así que dicen, bueno, no, yo te edito esto, te lo coloco en
El otro día en la Feria del Libro de Medina del Campo, el pregón lo hizo Adolfo García Ortega, que bueno, que ha sido director de Seix Barral, ahora mismo trabaja en Planeta y como dice que ya solo le quedaba un mes para jubilarse, podía contar la verdad. Y dice, la verdad es que yo he trabajado en grandes grupos, en Galaxia Gutenberg y en Planeta está trabajando, y dice, y la verdad es que nosotros publicamos mucho los grupos grandes, pero la calidad está en los grupos pequeños, donde Lo miman más, quizá, las editoriales independientes. Sí, y publican ese tipo de libros que digamos, vamos a ver, El viento me cuenta cosas, no se lo iba a publicar nadie a Moisés Pascual. Nadie, pese a su categoría y pese a cómo es. Moisés Pascual, el pobre hombre, estaba dispuesto a pagar dinero en una autoedición. Eso sí, corregida a tope por él y todo, porque él quería sacar sus novelas. Pero ya no cuenta para las grandes editoriales. Jesús Carazo pasó de ser un bestseller de Alfaguara, de vender miles y miles de novelas juveniles, a Alfaguara no ponerse al teléfono ya con Jesús Carazo. Y encuentran, digamos, pues esta balsa de salvamento en las editoriales pequeñas. Entonces, bueno, es lo que pasa, que las editoriales independientes pequeñas que cuidan bien el producto suelen tener grandísimas novelas. Yo, por ejemplo, pues hemos presentado el día 23 de abril en Villascusa, cuando El mundo se llamaba Cerralbo, premio de la Real Academia Española 2025 a la mejor creación literaria de 2024. Coñé, eso tiene un mérito de mil demonios. Real Academia Española, un premio que no tiene nada que ver con lo comercial, un premio al que se presentan ya novelas editadas y un premio que tiene que venir avalado por dos académicos que luego tienen que intentar convencer a los demás académicos de lo bueno que es ese premio. Bueno, pues Cuando el mundo se llamaba Cerralbo, editado por Valnera, escrito por Ramón García Mateos, se impuso a David Uclés. Y es la primera vez que si entras en la Real Academia, que este premio era el antiguo Fastenrad, sí. Si entras en la Real Academia, bueno, dan también 22.000 euros de premio al autor. Bueno, si entras en la Real Academia, durante toda la historia está de los premios ganador y finalistas. Ganador y finalistas. Bueno, pues este año no aparecen los finalistas. Porque Uclés ha debido decir que él no quiere aparecer de segundón. Entonces, fíjate que además de estar publicando... Exactamente. Además de estar en una editorial grande, de vender, porque con Ramón García Mateos no hemos llegado todavía a los 1.000 ejemplares. Y ya llevan 100.000, 200.000, 300.000. Bueno, pues busca información y solo viene el ganador, no hay finalistas. Entonces, encima de estar publicando en grandes editoriales, de tener toda la prensa a su favor y todo lo demás, dice, no, si pierdo no quiero aparecer, me llevo el balón. Madre mía. Pues Jesús, la última pregunta que te quería hacer, a ver si es una respuesta afirmativa. ¿Te has planteado en alguna ocasión escribir unas memorias de un editor, aunque te las tengas que editar tú mismo? No, si las escribo, desde luego que las tendré que editar. Yo sí me lo he planteado. La respuesta es positiva, por una razón fundamental. Porque hemos conocido dentro de la editorial a gente muy, muy valiosa y habría que dar la imagen humana de esas personas, ¿no? Desde nuestro común amigo Mario Camus hasta Ramón García Mateos, hasta José Antonio Abella, gente a los que todos a lo que conoces tú, y yo creo que sí, que hay que dar esa visión humana plagada de anécdotas muchas veces, ¿no? Y sí, quedaría bien y desde luego lo editaría Valnera. Pues no lo demores. Jesús, muchas gracias como siempre por estar en el programa. Es un disfrute estar hablando contigo, como antes decía, de los libros y de tantas cosas. Pues muchas gracias a ti y siempre que quieras estaré contigo. Pues un abrazo para los dos y que tengáis buen día. Un abrazo, gracias. Después de la conversación con Jesús Serrán, volvemos a Niña Polaca y este título tan reivindicativo, tan denunciante. ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?
desfila la marea con los cuerpos de marfil en una playa en Nochebuena, con futuro entre las manos pintado de azul turquesa, y en el cielo sobre mesas que se alargan en San Juan. Y ponte un broche al pelo, Elena, que aquí hay canciones que cantar, tantas cosas que cambiar pa' que merezca la pena, y quiero que vuelva a brillar el tono ámbar en el mar, si miras desde la areta y la brisa huele a sal y la sangre de mis venas hierve si te veo llegar como una princesa griega. Eres Parténope, el mar, todo lo que vale la pena, y entre los dedos la arena y las llamas se reflejan en retinas de cristal, color de... Pues estos son Niña Polaca. Entramos en la agenda cultural y comenzamos hablando de un libro, La palabra mágica, de Isabel Allende. Escribe Isabel Allende en este libro: la literatura es mágica. Armar una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo. Al escribir entro en la dimensión de los sueños, la intuición, las premoniciones. Debo rendirme y dejar que los personajes hagan lo que tienen que hacer y que la historia se cuente a sí misma. Paso la mayor parte de mi tiempo sola y en silencio, como un monje en su celda. Escribir es como meditar. En la soledad recuerdo, escucho voces, tengo visiones. Mientras más callada estoy, más oigo y más veo. En el silencio de la escritura a veces me visitan espíritus. ¿O serán las musas? Lo siento como un roce en la nuca. Al escribir me transformo en medium. La escritura para mí no es una opción, es una adicción. En este libro, totalmente metaliterario, Isabel Allende habla sobre el proceso de la escritura. La palabra mágica de Isabel Allende. En la escena teatral, el próximo sábado, en el Palacio de Festivales, La Barraca, de Blasco Ibáñez, dirección de Magui Mira, la producción de Teatro de Malta, Pentación Espectáculos y Olimpia Metropolitana. Sábado, en el Palacio de Festivales, la novela de Blasco Ibáñez llevada a la escena, La Barraca. En cuanto a las propuestas cinematográficas, destaco dos. Hoy en la Fundación Caja Cantabria, Cineclub, dentro del ciclo de Maurice Poliat, una película de 1987, Bajo el sol de Satán. Y en el ciclo Guerra y Paz, Dominación, Heridas y Reparación, de la Filmoteca Universitaria, en la Escuela de Náutica, The Monuments Men, de George Clooney, una película de 2014. En cuanto a la escena musical, el próximo jueves en el Palacio de Festivales, concierto de jazz, Chapman Fulton y The International Jazz Ensemble. Próximo jueves en el Palacio de Festivales. Y el mismo jueves también en el Palacio de Festivales, el tercer Festival de Folclore Europa y Cantabria. Tradiciones encontradas, más de 100 artistas de la región entre grupos de danzas, coralistas y músicos. Tercer Festival de Folclore Europa y Cantabria en el Palacio de Festivales el jueves. Y entramos en el territorio de las exposiciones. En primer lugar, la muestra de Luis López Lejardi de esculturas, objetos, bajo el título Fábulas de la visión, miradas verticales, en el MAS, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. Fernando de la Puente, un artista cántabro que vivió entre 1909 y 1975, bajo el título Memoria de un cántabro viajero, se muestra una colección de sus obras. Esta exposición se puede visitar en el Parlamento de Cantabria. Mascarada de sobremesa, tributo a un incómodo silencio entre Ensor y Solana, de José Luis Serzo, en el mencionado antes Museo de Arte de Santander.
de Willkommen, el arte de ser humanos, de José Luis Scherzo, se puede ver en la Fundación Bruno Alonso. Hemos estado hablando antes con Maika Polo y con Raúl Reyes de la exposición de Luis Polo Martínez Conde, pintor que vivió entre 1884 y 1941 en el Museo Marítimo. Esas escenas marítimas de pequeño formato, óleos sobre tela y algunos sobre tabla. En el Centro Botín, la exposición de Yuko Mori, Entrelazamientos. En la Galería Juan Silio, Rufo Criado muestra su obra bajo el título Interior, Luz Oblicua. Elis Florentino en la Galería Mecha bajo el título Pixie Pixie Claw. Protagonismo del dibujo con lápiz de color. El oficio de mirar son las fotografías de Rafa Sámano, fotógrafo de la agencia Cover, fotógrafo santanderino, que luego trabajó después de estar en la agencia Cover como independiente desde el año 2003. La exposición se puede visitar en el CEDIS. El abrazo, Mujeres Artistas, obra Voz y Rostro, con obras de la colección Los Bragales de Jaime Sordo, y magníficas artistas desde los años 80 hasta nuestros días, como Menchulama, Sosi Gómez, Cristina Iglesia, Marina Núñez, Elena Almeida, Eva Loz, Ana Laura Alaez y Esther Partegas. Lo digo todos los días. Esta pequeña exposición de las artistas españolas y portuguesas en las naves de Gamazo es un pequeño museo de arte contemporáneo, de arte de los últimos años en España. San Sebastián de Garabandal 2017 es el título de la muestra de Sergio Cuevas en la Fundación Caja Cantabria. Y en la Caverna de la Luz, la fotografía que se puede ver en la vitrina que da a la calle El Sol es de Bego Antón. Umbral es el título de la muestra compartida por Carlos Gil y Manuel Álvarez Diestro en la Biblioteca Central. Y en la Galería Este inauguró hace un par de semanas su muestra Nagores Sanfelices bajo el título Encuentros. Una exposición absolutamente imprescindible de visitar, la que tiene lugar en la nave Sotoliva de Arantxa Goyeneche al Verde, una exposición que remite al lenguaje típico, característico, colorido de Arantxa Goyeneche, pero que también encierra mucha memoria de cómo era el mundo rural en Cantabria. En la sala Mauro Muriedas, esculturas de este artista bajo el título Latidos de la Memoria, obras que permanecían en su domicilio familiar y que remiten a dos ámbitos fundamentalmente, la familia y el mundo del trabajo en la Real Compañía Asturiana de Minas, la mina de Torrelavega de Riocín. Rafa Muro expone en el Museo de la Naturaleza de Carrejo y Dolo Navas en Espacio Alexandra bajo el título Somos Piel. Mares Interiores es la muestra conjunta de Eloy Velázquez como escultor y Manolo Ollonarte como pintor en Balta Gallery. Y El Ojo Insomne es la muestra que se inauguró el pasado viernes en la Galería Siboney de Eduardo Gruber. Tendremos ocasión de hablar de ella. José Antonio Andrés Vera en el Centro Cultural de Guijano, últimos días de su muestra de esculturas en torno al cuerpo de la mujer. La fortaleza del creador de Pablo Diego Villazón en el Castillo de Arbueso y finalmente la muestra del artista Jaume Muxa, artista que vivió entre 1922 y 2019 en el espacio de arte Casa de la Villa, antiguo Ayuntamiento de Laredo. La pasada semana, al dar para finalizar esta agenda artística el nombre de Jaume Muxa, se me olvidó decir que era en el espacio de arte Casa de la Villa, el antiguo Ayuntamiento de Laredo. Y de este modo llegamos al final del programa. Dar las gracias a Nano, que ha estado en el control técnico del sonido frente a la máquina de llaves, claves y botones para que el sonido salga perfectamente. Por mi parte, nada más. Les habló Luis Alberto Salcines. Encantado de estar un martes más con ustedes. Hasta el próximo martes y que tengan un buen día. Un beso.